Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al nuevo River que se viene. He hablado mucho en este canal de los probables refuerzos que podrían llegar a estar arribando al elenco de Núñez en el siguiente mercado de pases. Y si bien también he hecho hincapié, pero en menor medida, de aquellos futbolistas que se van a ir, en este video vamos a hablar puntualmente de 13 jugadores que serían en primera instancia prescindibles para Marcelo Gallardo. Digo prescindibles en primera instancia porque obviamente todas las situaciones no son iguales y en general la mayoría de los futbolistas comenzarán la pretemporada, salvo que alguno con antelación sea transferido o rescinda su contrato. Pero después el resto va a estar en la preparación que hará River durante el mes de enero, pero a medida que vayan llegando ofertas o propuestas de algunos conjuntos del exterior o quizás también de algunos del fútbol argentino, lo más probable es que la mayoría de los jugadores en cuestión que voy a estar mencionando en este video se terminen yendo. Gallardo sabe perfectamente que no puede dar de baja a todos los jugadores del plantel y comenzar absolutamente de cero, pero sabe perfectamente que si quiere pelear cosas de cara al 2025, el recambio debe ser casi total. Así que en este video hablaremos puntualmente de 13 futbolistas que en el siguiente periodo de transferencias, que será desde el 1 de enero hasta el 31 del primer mes del año que viene, podrían estar dejando Núñez si es que aparecen ofertas concretas. Empecemos. Voy a ir hablando de los futbolistas según la posición en la cual se desempeñan en el campo de juego. No tiene absolutamente nada que ver que el que mencione primero tenga más chances de irse que el último. La realidad es que todos los jugadores que voy a estar mencionando tienen chances de abandonar River en el siguiente mercado. Vamos a empezar con los defensores centrales, donde hay muchos casos verdaderamente. El primero es el de Ramiro Funes Mori. Su llegada al club a mediados del 2023 inspiraba cierta confianza, está claro que no total, pero porque volvía a River con una edad lo suficientemente lógica, 31 años, es un número en el cual los futbolistas ex millonarios que estuvieron en el exterior pueden estar pegando la vuelta. Sin embargo, su regreso estuvo plagado de lesiones y hasta hoy en día, donde hay centrales que no conforman a Gallardo, el jugador no está ni siquiera entre los concentrados en algunos partidos. Es cierto que es hincha del club, es verdad que siempre hace alusión al equipo mediante sus redes sociales, que está apoyando al plantel, pero la realidad es que hoy River necesita otra cosa y Gallardo lo sabe. Si bien el contrato de Funes Mori no termina a fin de año, lo más probable es que rescinda el mismo durante el mes de enero o que River en definitiva lo preste a algún otro equipo del fútbol argentino, algo que parecería un tanto ilógico, porque la realidad es que por la edad que tiene Funes Mori, lo ideal para él sería en definitiva ya buscarse otro club para empezar desde cero, ya sea en Argentina o desde el exterior. Saben perfectamente desde River que es muy difícil que algún equipo ponga dinero para comprar a Funes Mori. Así que desde el millonario buscarán la manera de que se vaya que sea más óptima para todas las partes. Continuamos con Federico Gattoni, un futbolista que llegó a mitad de año, lo hizo producto de un préstamo. El Sevilla de España le pidió a River alrededor de 700.000 euros para tener al futbolista hasta el 30 de junio del 2025, y si bien es verdad que quizás no se puede evaluar tan detenidamente el rendimiento de Gattoni dentro del campo de juego, porque ha jugado poco, no se puede hacer una evaluación y un análisis tan detallado, la verdad es que el poco tiempo que ha estado dentro del terreno no lo ha hecho bien. Es más, Gallardo le dio la chance la semana pasada para jugar en Mendoza ante Independiente Rivadavia, ante un rival, no voy a decir que sencillo, porque ya vimos lo que pasó. River perdió categóricamente 2-1 y mereció perder por más goles, pero por lo pronto debía por lo menos estar a la altura. Si hubiera tenido un buen nivel, eso no significaba que iba a seguir en River, pero ahora me parece que no hay ningún tipo de duda. El defensor central seguirá del millonario, lo que falta saber es en qué momento partirá. ¿Por qué digo esto? Si en el mes de enero no se logra romper el préstamo con el Sevilla, Gattoni tendrá que cumplir la cesión hasta mediados del año que viene. Lo que pasa es que Marcelo Gallardo no lo va a tener en cuenta básicamente para ningún partido, y creo que eso no le sirve obviamente ni al jugador ni tampoco al equipo andaluz, que lo que estaba tratando de hacer cediendo a Gattoni a River era que sumara minutos como para que en algún momento, si es que se destacaba, pudiera volver a Europa con mayor continuidad. Obviamente esto no sucederá porque el muñeco no lo va a tener en cuenta, y lo más probable es que Gattoni se vaya de River en el mes de enero, producto de que la cesión sea cortada con 6 meses de antelación.
El siguiente jugador del que vamos a hablar es Leandro González Pires, que es el primero de esta lista que llegó siendo refuerzo de Gallardo, porque Funes Mori y Gattoni vinieron a River, en el caso de Funes Mori regresó, con Martín de Michelis como DT. Sin embargo, González Pires volvió al club en su momento, en enero del 2022, y jugó en el último año de Gallardo como DT en su primera etapa. Si bien es verdad que lejos estuvo González Pires de ser el peor jugador de River en el año, porque ha tenido algunos rendimientos destacados, yo creo que se sobresalen dos partidos, que fueron el duelo en la Bombonera contra Boca, victoria de River por 1-0, y cuando tuvo que reemplazar a Paulo Díaz en el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Colo-Colo en el Monumental. Esos dos compromisos, la realidad es que González Pires los jugó verdaderamente muy bien. Ahora, no se puede depender de un futbolista que juega un partido, 7-8 puntos como los recién mencionados, y después al siguiente, más allá de que todos los jugadores en algún momento bajan su rendimiento, lo de González Pires cuando tiene un mal partido es verdaderamente desastroso. Y eso se vio en Mendoza contra Independiente Rivadavia y anteriormente también contra Instituto en Córdoba. Y River no puede tener un central que juega bien un partido, que al otro partido es un desastre, que después dos partidos lo juega más o menos, que después vuelve a ser un desastre, que después vuelve a jugar bien. Totalmente irregular lo de González Pires, más allá de que ha tenido puntos altos, lo repito, y la realidad es que está por encima en la consideración de Gallardo que de Funes Mori y de Gattoni, pero si aparece una oferta por alrededor de $1 millón, que es lo que pretende River, seguramente lo dejen salir. El Internacional de Porto Alegre se ha mostrado interesado, pero falta que llegue el ofrecimiento formal y concreto. Y ahora con el último defensor central, que es Paulo Díaz, está claro que es el que menos posibilidades tiene de irse, en el sentido de que River pretende un buen número para dejarlo partir. Ya de por sí en el mercado de enero, el más grande iba a recibir $8 millones provenientes de un equipo de fútbol de Arabia, teniendo en cuenta que iban a hacer uso de la cláusula de rescisión de Paulo Díaz. Sin embargo, el chileno decidió rechazar ese ofrecimiento, renovó su contrato con River por una importante mejora salarial y su cláusula aumentó a 10 millones. Es cierto que hoy River no va a pedir 10 millones de la moneda estadounidense para dejar salir a Paulo Díaz, pero por lo menos pretende entre 5 y 6 millones de dólares para transferirlo. Está claro que sería bastante extraño que River se desprenda de 4 defensores centrales y es que se van Funes Mori, Gattoni, González Pires y Paulo Díaz. Por eso mismo en el caso del chileno me parece que sería la última instancia como para que un zaguero se vaya. Después es cierto, si antes de que se vayan los otros 3 aparece un ofrecimiento por Paulo Díaz que sea imposible de rechazar, y seguramente sea aceptado, más allá de que Gallardo hoy considera a Paulo Díaz titular en la saga junto con Germán Pesela, más allá de que también van a llegar como mínimo 2 defensores centrales, pero hay que ver qué es lo que sucede si se terminan yendo los otros 3, si la dirigencia se muestra un poco menos inflexible a la hora de vender al jugador trasandino, o si en definitiva se muestran exactamente iguales que como querían hacerlo en el mes de julio, pero que en ese entonces Martín de Michelis y el propio jugador hicieron fuerza como para que el chileno se quedara. Así que ahora en enero la cosa puede cambiar. Gallardo quizás no lo considera tan prescindible como los otros 3, pero repito, si llega una buena propuesta, Paulo Díaz se irá de River en el próximo mercado. Y vamos ahora a hablar de los laterales. Comenzamos con el que está jugando hoy en día, que es Milton Casco, un futbolista que es muy querido por el hincha de River, que en septiembre del año que viene se estarán cumpliendo 10 años consecutivos de Casco con la casaca del más grande, un jugador que más allá de sus altibajos ha estado en general a la altura del club. Sin embargo, los tiempos pasan para todos y si bien es verdad que hoy se está haciendo cargo de una situación que no le compete, y ya lo ha hecho anteriormente porque Casco ha jugado muchas veces como lateral derecho sin tener que hacerlo porque él es lateral izquierdo, y hoy está jugando en su puesto natural, pero porque no están disponibles ni Acuña ni Enzo Díaz. Casco debía ser ese futbolista que acompaña al plantel, que haga vestuario, pero hoy le está tocando una situación que quizás no se imaginaba hace un par de meses. Aún así, River no necesita futbolistas que únicamente estén en el vestuario, necesita también jugadores que tengan un buen nivel dentro del terreno de juego. Por Casco preguntaron 2 equipos del fútbol argentino, Argentinos Juniors y Gimnasia de Esgrima La Plata. La realidad es que el lateral tiene contrato con el Millonario hasta finales del año que viene y en ningún momento mostró intenciones de salir. De hecho, en varias declaraciones su representante confirmó que la idea de Casco siempre iba a ser la de retirarse en River, así que veremos qué es lo que sucede. También es verdad que Marcelo Gallardo tuvo palabras muy lindas para con el futbolista en cuestión en una conferencia de prensa que dio hace un par de semanas, por lo que hay que ver si verdaderamente aparece en la lista de prescindibles. Yo creo que dependerá mucho de lo que suceda con Enzo Díaz y también de lo que quiera hacer el propio jugador. Una charla entre él y Gallardo a final de la temporada será clave para definir su futuro.
Y de Enzo Díaz justamente vamos a hablar ahora. River en el mercado de mitad de año pretendía alrededor de 4 millones de dólares para dejarlo salir. Sin embargo, las dos propuestas que le acercaron a la dirigencia del millonario no estaban a la altura de las circunstancias. Una fue del AEK de Atenas de Grecia, que era de un préstamo por una opción de compra de 2,5 millones de euros. Sin embargo, River quería como mínimo en primera instancia que esa opción de compra se transformara en obligación y por eso no se llegó a un acuerdo. Y por el lado de Sao Paulo también pretendían en primera instancia una cesión, pero en River quieren venderlo de manera definitiva, no quieren empezar a prestar a Enzo Díaz de club a club, así que hoy por hoy, si bien es cierto que la situación ha cambiado, porque como dije recién, la dirigencia pretendía 4 millones de dólares a mitad de año, y hoy, teniendo en cuenta que Enzo Díaz ha tenido un flojísimo semestre y también destacando que se encuentra lesionado y que no va a jugar hasta el 2025 porque fue operado de una hernia inguinal, desde la comisión directiva saben perfectamente que no pueden seguir exigiendo 4 millones de dólares, que en este momento River estaría dispuesto a venderlo por una cifra cercana a los 2,5 millones o 3 millones de la moneda estadounidense. Es un número que parecería ser algo lógico teniendo en cuenta que Enzo Díaz está hace 2 años en el club, que los primeros 6 meses fueron muy pero muy buenos, hasta se llegó a nombrar con la posibilidad de formar parte de la selección argentina, pero que su nivel ha ido decayendo de manera muy notoria. Y hoy la realidad es que es un lateral que si llega alguna oferta medianamente aceptable, River aceptaría venderlo y además Gallardo lo considera prescindible. Vamos ahora a una posición de la cancha muy particular, que es la del mediocampista central. River hoy tiene 3 volantes llamados comúnmente número 5, y los 3 los voy a mencionar en este video, por lo que uno se imagina que River sí o sí va a incorporar como mínimo 2 jugadores en este lugar de la cancha. El primero es Matías Craneviter, que ha sido de los 3 el que ha tenido por lo menos un rendimiento aceptable en ciertos momentos del semestre. Craneviter fue titular en los 2 partidos contra Talleres y en los 2 duelos contra Colo Colo en los octavos y cuartos de final de la Conmebol Libertadores respectivamente. Y la realidad es que no se ha lesionado durante este semestre. Y hago hincapié en esto porque el principal apuntado desde lo físico siempre en este lugar de la cancha era Craneviter, porque la gente de River quería que alguno de los otros jugadores jugara, porque justamente no iba a estar bien desde el punto de vista de las lesiones y de las molestias musculares. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente en ese sentido. Lo que pasa es que para Gallardo no es el jugador que hoy debería ocupar ese sector de la cancha y por eso en los últimos partidos se ha decidido por otro futbolista. Ahora lo que queda en el próximo mes de enero es saber la forma en la cual podría llegar a irse Craneviter, porque a diferencia de los otros 2 que tienen más posibilidades de ser transferidos, en el caso del mediocampista central, teniendo contrato todavía con River hasta finales del 2026, me parece que lo más óptimo sería un caso bastante similar al de Funes Mori, que es la de rescisión de su contrato. Más allá de que la situación de Craneviter no es igual porque no está colgado por el muñeco hoy en día. Es un jugador que suele estar concentrado, pero la realidad es que el DT no lo tendrá en cuenta para el año que viene. Y vamos ahora a hablar de Nicolás Fonseca, que quizás de los 3 es el que peor nivel ha tenido, pero teniendo en cuenta que es un jugador de selección, porque Fonseca ha sido convocado en las últimas 3 fechas FIFA para formar parte del combinado uruguayo, la realidad que también es el que más posibilidades tiene de que aparezca una oferta que medianamente conforme a la dirigencia de River como para que sea transferido. No se sabe exactamente cuánto puso el más grande para adquirir a Fonseca. Se habla de una cifra cercana a los 3 millones de dólares y por ese mismo monto está claro que River lo dejaría salir. Si a eso le sumamos que es un futbolista uruguayo y que ocupa cupo de extranjero, y no hay mucho más que pensar. Si aparece una propuesta por esa cantidad de dinero, me parece que estaríamos hablando de que Nicolás Fonseca dejará a River en el próximo mercado. Todo el mundo sabe que es un futbolista que si Gallardo hubiera estado en el momento en el cual llegó siendo el entrenador, no hubiera sido refuerzo, porque más allá de que puede tener condiciones, porque Marcelo Bielsa, el DT de Uruguay, no lo convoca porque sí, la realidad es que es un futbolista sin trayectoria y sin pergaminos, y River hoy por hoy no necesita de esa clase de jugadores, no necesita futbolistas que tengan que atravesar tanto tiempo de adaptación. Después está claro que no es solamente culpa del jugador, eso está clarísimo, y Fonseca ha tenido algún que otro buen partido durante este 2024, pero es un jugador que claramente no parecería estar en la cabeza de Gallardo como para formar parte de la plantilla con vistas al 2025, así que si aparece la propuesta concreta que están esperando desde la dirigencia de River, estaríamos hablando de una nueva venta para el más grande. Y el último número 5 del que vamos a hablar y el último del plantel de River es Rodrigo Villagra.
Un jugador por el cual tampoco sabemos exactamente cuánto pagó River, porque se habló de 6, se habló de 8 y hasta se llegaron a mencionar 12 millones de dólares, que es una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que como River puso porcentajes de futbolistas cuando adquirió al mediocampista proveniente de Talleres de Córdoba, nunca se va a saber exactamente cuál fue el monto específico que puso River para contratarlo. Pero lo real es que Rodrigo Villagra también es un jugador que no ha convencido a Gallardo. Es cierto que luego de la eliminación en la Copa Libertadores, River ganó 3 partidos consecutivos, Villagra fue el número 5 de marca y estuvo bastante bien. Hay que tener en cuenta los rivales, ¿no? Que fueron Banfield, Instituto y Barraca Central. No fueron contrincantes de tanta exigencia, pero después jugó River contra Independiente Rivadavia, Villagra fue titular, un equipo mendocino que tampoco debía haber sido un rival de tanta exigencia, y la realidad es que el mediocampista jugó un partido horrendo. Al igual que lo que mencioné en el caso de Gattoni, no es el motivo por el cual Villagra se podría llegar a ir del club. Pero está claro que el muñeco piensa reformar totalmente la mitad de la cancha y Villagra no sería el número 5 escogido. Después, teniendo en cuenta que River gastó bastante dinero en su contratación, hay que ver cuál sería la cifra por la cual el más grande estaría dispuesto a transferirlo en el siguiente mercado. No sería algo sencillo poner un número, pero se verán ofertas del exterior. El mismo Inter de Miami, conjunto en el cual juega Lionel Messi, se mostró interesado en su momento, pero desde el más grande están esperando que la propuesta se confirme y sea concreta y formal. Y vamos ahora a enfocarnos en los jugadores más ofensivos. Primero vamos a hablar de un volante de ataque y después de 3 delanteros. Comenzamos con Nacho Fernández, un jugador que cuando regresó a River después de 2 años en el Atlético Mineiro, está claro que muchos simpatizantes del Millonario se ilusionaron. Porque Nacho, más allá de su edad, más allá de ser un futbolista al que seguramente, y esto es 100% seguro, ya le pasó su mejor momento, no se puede dejar de lado que con su técnica, con su capacidad mental, no podría sumarle algo a este plantel. Sin embargo, y más allá de un 2023 irregular donde tuvo algunos momentos destacados, en este 2024 verdaderamente su rendimiento ha ido en un decaimiento muy constante y eso provoca que en el mes de enero se tenga que evaluar su situación. Está claro que es muy personal su relación con Gallardo y por eso mismo yo no creo que el muñeco lo tenga como un imprescindible desde el minuto 0. A mí me parece que lo primero que querrá hacer Gallardo en lo que respecta a los jugadores que podrían llegar en la posición de Nacho Fernández es que primero vengan los refuerzos de nivel y después sí le diga a Nacho Fernández que se busque equipo. Gimnasia de La Plata se ha mostrado muy interesado en el futbolista en cuestión, teniendo en cuenta que es el club donde hizo las divisiones inferiores, y ya el propio Nacho ha manifestado en más de una oportunidad que es el equipo en el cual le gustaría retirarse. Tiene contrato con River hasta finales del 2025 y la idea de Nacho en principio era, luego de regresar de Brasil, jugar 3 años en River y después irse al Lobo Platense. Veremos si se adelanta esto de irse al conjunto de La Plata y termina partiendo en el próximo mercado de enero. Y ahora toca hablar del jugador que más dinero le podría llegar a dejar a River en caso de que se confirme su transferencia, que es Pablo Solari. El atacante ya había tenido una propuesta para partir a principios de este año, en enero. La misma llegó del Krasnodar de Rusia. Sin embargo, como en ese entonces el número era de 12 millones de euros y teniendo en cuenta que River tiene el 60% de la ficha, desde la dirigencia pensaron, si en el 2024 Solari tiene un buen nivel, y es muy probable que esa cotización aumente y en vez de 12 se pueden recibir entre 15 y 20 millones. Esto no sucedió porque el nivel de Solari en general ha sido deficiente y hoy estarían dispuestos en el lado de la comisión directiva de aceptar esos 12 millones. Veremos también de qué equipo viene esta propuesta, porque otra de las razones por las cuales no se fue a principios de año es porque como el ofrecimiento vino del Krasnodar de Rusia, y la realidad es que Solari no se mostró tan interesado en irse. Esperaba que llegara quizás una propuesta de algún equipo de las comúnmente llamadas 5 grandes ligas del fútbol de Europa. Así que veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto Solari es un jugador que a Gallardo le gusta, pero estamos hablando de un futbolista que ya lleva 2 años y medio en River y que ha tenido una irregularidad demasiado constante. Algo parecido a lo que mencioné antes en el caso de González Pires. Solari tiene un partido muy bueno, 2 partidos malos, un partido más o menos, 2 partidos malos, otra vez un partido bueno, 2 partidos malos, y así es Solari desde que llegó básicamente a River, exceptuando quizás mediados del 2023 donde logró tener justamente un rendimiento bastante positivo. Pero por ahora, si aparece una oferta cercana a los 12 millones de dólares, seguramente River lo venderá en el mes de enero. Y falta hablar de los 2 centrodelanteros.
Dos jugadores que cuando River los tuvo a mitad de año, que estuvieron los dos presentes en la pretemporada, uno se imaginaba, River tiene a dos de los mejores jugadores que se desempeñan como referencia de área del continente. Y lejos estuvo eso de suceder en la segunda mitad de este 2024. Empezamos hablando del caso de Vareiro, porque es un futbolista que no ha rendido en River, que me parece que al hincha del más grande no le va a costar absolutamente nada decidir que se vaya. Lo que sucede es que la dirigencia gastó mucho dinero en contratar a Vareiro. Estuvo 30 días aproximadamente negociando con San Lorenzo, gastó cerca de 6 millones de dólares en lo que es la totalidad de la transferencia, y hoy claramente, si lo tienen que vender otra vez, y es imposible recibir ni una cifra cercana a ese número. Es más, me imagino que River a lo mucho podría llegar a pedir la mitad, a lo mucho, alrededor de 3 millones de la moneda estadounidense, es lo que hoy por hoy pretendería la comisión directiva del equipo de Núñez para dejar salir a un jugador que ha rendido muy por debajo de lo esperado. Es cierto que Vareiro cuando llegó a River sabía perfectamente que no iba a ser titular porque había un centroatacante que durante la primera mitad del año no paró de meter goles, y ahora voy a hablar de él, pero la realidad es que las pocas veces que ha estado desde el arranque, a excepción del partido contra Boca donde tuvo un buen rendimiento más allá de no convertir, después en el resto de los cotejos nada, absolutamente nada hizo Vareiro como para por lo menos que hoy se discuta la chance de que pueda seguir en River. A Gallardo además no le gusta tanto las características del paraguayo en cuestión y por eso mismo se negociará su salida en el siguiente mercado. Y para finalizar, obviamente el caso de Miguel Ángel Borja. Un jugador que si hasta hace 2 meses le decíamos que iba a ser prescindible en River, seguramente nadie lo creía, porque la estadística goleadora de Borja durante este 2024 ha sido muy pero muy buena. ¿Qué es lo que sucede? Que el hincha de River prefiere a lo mejor que un futbolista no meta tantos goles en partidos no tan relevantes, pero después en los cotejos verdaderamente importantes tenés que aparecer. Y Borja lamentablemente no ha estado a la altura en esa clase de compromisos y eso el hincha se lo ha hecho sentir. Es cierto que podés tener una sequía goleadora, la tienen absolutamente todos los delanteros del planeta, inclusive los mejores del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un delantero de las características de Borja no logra convertir, aparece todo lo otro que no tiene. Como ya sabemos, Gallardo durante su primera etapa ha tenido delanteros de la preferencia de Julián Álvarez, de Rafael Borré, futbolistas que se destacaban más allá de meter o no goles. Y Borja, en el momento en el cual paró de convertir, no tenía ni de cerca las características de los recién mencionados y obviamente al hincha siempre le gusta que los jugadores cuando no les toca meter goles se tiren al piso, que tengan un poco más de presión sobre los jugadores rivales y eso es algo que Borja lamentablemente no ha tenido. Como la cláusula de rescisión del jugador bajará de 8 a 4 millones de dólares, su salida claramente se va a dar en el mes de enero. Faltará que algún equipo de los Estados Unidos, México o Brasil alcance esa cifra para que Borja se vaya del club. Y hasta acá la situación de los 13 futbolistas que Gallardo consideraría prescindibles en primera instancia. No mencioné en este video ni al de Alberto Echeverri, que se tiene que ir al Manchester City, ni a Manuel Lanzini, cuyo contrato acaba el 31 de diciembre y como ni siquiera empezaría la pretemporada no los he mencionado. Después está claro que puede haber algún otro jugador que se pueda llegar a ir. Si aparece una oferta por Santiago Simón, por ejemplo, pero como es un futbolista que Gallardo tendría en cuenta, es decir, que va a formar parte del plantel, no me pareció apropiado mencionarlo en este video. Pero estos 13 jugadores serán futbolistas que el muñeco, más allá, como dije al principio, de no colgarlos del minuto 0, la verdad es que planea que se vayan todos como para que ocupen sus respectivos lugares, los ocupen refuerzos de jerarquía. El muñeco sabe que contará con muchísimos millones de dólares para reforzar la plantilla y tiene en la mente traer entre 6 y 7 jugadores de primer nivel sudamericano para pelear la Copa Libertadores del año que viene, competencia a la que todavía River tiene que clasificar, y claro está, el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.